Shalom Alejen, hermanos, gracias y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a compartir un tema el cual se llama la codicia. Vamos a entender un poco sobre este pecado y por qué es que nuestro Señor lo tiene dentro de la tabla de los 10 mandamientos. Iniciamos nosotros con la definición de lo que es codicia. Codicia dice que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. A la par de esta palabra codicia viene otra muy parecida, que es la avaricia. Y la avaricia se define como el afán de poseer muchas riquezas, que es solo el placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Entonces, la avaricia es una codicia solo que no es solo el querer tenerlo, sino mantener la posesión sin deshacerse de ella. Vamos a ver la codicia. ¿Por qué vamos a entender que es un pecado? Para eso nosotros nos vamos a Romanos 7:7, donde la palabra nos dice: ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Entonces vemos claramente que nuestro Señor ha determinado que no debemos codiciar aquellas cosas que nos hacen caer en pecado, de lo que vimos en la definición, que es ese deseo de poseer mucho, de tener mucho. No nos basta lo que es suficiente para nosotros, sino es querer más y más y más. Pero vean qué interesante, es como un juego de palabras, porque dice que no conocía el pecado sino por la ley. En el momento en que el pueblo de Israel, en el monte Sinaí, después de haber sido liberados de Egipto, recibieron las tablas de la ley, una de esas 10 decía: no codiciarás. Pero ¿cuál es el trasfondo de esta ley? Porque codiciar no es un concepto pequeño, porque a veces nosotros hacemos muy light las circunstancias de nuestras vidas para justificarnos, y codiciar lo entendemos de otra forma, como algo muchísimo más simple. Pero veamos la palabra en Éxodo 20:17, que nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces ya no codiciarás, no es solo no codiciarás, sino depende la religión en la que usted haya aprendido los 10 mandamientos, o te quedas con solo no codiciarás, simplemente sin entender la profundidad de esto, o como lo dice la palabra en Éxodo, que es toda esta aspectos que son propiedad de mi prójimo, que yo no debo querer que sean míos, solo porque él los tiene. ¿Y esto por qué? Porque la codicia niega el amor de Dios. ¿Dónde aprendemos esto? Lo vemos en Romanos 13:9, donde la palabra nos dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean qué interesante la connotación que ahora Pablo le da en el Nuevo Testamento a los 10 mandamientos que fueron escritos en el Éxodo. Dice que cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume en amar a tu prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces no hacemos ningún daño. Pero curiosamente, si usted se pone a pensar, si usted codicia algo, entonces puede cometer alguno de los otros pecados. Romanos 7:8 nos dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y no deja de tener razón, en el sentido de que si no hubiéramos recibido la ley en Monte Sinaí, entonces no tenemos restricción alguna de parte de nuestro Dios de
decirle no a circunstancias en nuestras vidas. Pero en el momento que la hemos recibido la ley, entonces ya conocemos el pecado. Y el codiciar se vuelve en pecado, en transgresión de la ley. Hay un término interesante, no sé si usted lo conoce, se llama la simonía. Simonía. ¿Qué significa? Significa la acción o intención de negociar con cosas espirituales como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. Tal vez usted no conocía el término, pero sí conocía la acción. Nosotros sabemos que hay muchos pastores, muchas sectas, muchas religiones que lucran con la acción de servirle a nuestro Dios. Cualquier cosita que hacen, la venden. El simplemente llegar a dar palabra, cobran. El orar por una persona, cobran. Entonces han mercantilizado la obra de Dios. Igual exactamente que hacían aquellos mercaderes en el templo que Jesús echó. Se aprovechaban de las circunstancias espirituales para sacar provecho para sí mismos. Eso es codicia. Están codiciando el dinero a través de trabajarle a nuestro Señor. Entonces por eso nosotros vemos en el Nuevo Testamento que nuestro amado Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nos dice: cuídese de los falsos profetas y los falsos maestros. Lo leemos en 2 Pedro 2:1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es el resultado de no hacer adecuadamente las cosas. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver falsos profetas y falsos maestros con codicia? Porque precisamente la codicia de esta gente que ha recibido revelación, que ha estudiado la palabra, la pone ya no al servicio de Dios, sino a su propio servicio. Y es algo de lo que tenemos que cuidar nosotros. Y por avaricia, aquí está la avaricia, ¿se acuerdan? El dejarse las posesiones que hemos codiciado. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, mercadería de nosotros. O sea, nosotros nos volvemos en la mercadería de estos falsos profetas y estos falsos maestros. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Es muy fuerte como aquí Pedro cataloga a todo este tipo de personas. Porque la codicia lo que va a hacer es mutar en otros pecados. Se convierte en un pecado capital. No porque sea un pecado más grande que cual otro pecado, porque todos son transgresión de la ley, sino porque de él se van a manar, se van a salir una serie de pecados. Por ejemplo, en Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Y qué tiene que ver el adulterio con esto? Bueno, vea que es codiciar. Dice la palabra: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para tener esa propiedad que es de otra persona, en el sentido natural. No es que es una propiedad como una cosa, sino que al querer lo que es de otra persona, y esto tanto vale para hombre o para mujer, ¿verdad? Codiciar a una mujer, codiciar a un hombre, se convierte en adulterio. Entonces ya vemos que la codicia aquí va en la vertiente del adulterio. También hemos visto los otros: no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Cuántas personas por codiciar, en los famosos cuando hay una persona que muere y deja herencia, los familiares vienen y por codiciar las propiedades, las cuentas bancarias y todo, se cometen atrocidades dentro de ellas? Dan falsos testimonios para engañar, roban, inclusive hasta matan para dejarse eso. Entonces vemos como la codicia realmente viene a crear una serie de maldad en el hombre, la cual nosotros debemos sacarlo. Por eso nuestro Señor la detesta tanto.
Caso contrario de la codicia, ¿verdad? El Señor nos dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Caso contrario de codiciar es desprenderse de todas las riquezas o de todas las posesiones que nosotros tenemos para compartirlas. Si el Señor nos ha bendecido es para que nosotros compartamos con nuestros hermanos necesitados lo que Dios nos ha dado a nosotros. No es que nosotros lo hemos ganado con nuestro esfuerzo, ni con nuestra inteligencia, ni porque somos muy cargas. Si nosotros tenemos grandes posesiones es porque el Señor se ha placido en darlas. Les repito lo que dice la palabra. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Ven? Si Él nos da el reino, o sea, ¿qué puede haber en este mundo material que pueda ser más maravilloso que el reino de los cielos? En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois de los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y esa avaricia que tenían ellos, ¿qué era? Que el pueblo seguía al Mashiach, lo declaraban rey, lo declaraban como hijo de Dios, y eso a ellos no les agradaba. Ellos querían esa gloria que le daban a Yahshua, ellos la querían, y por eso se la codiciaban. Contrario a la codicia, el Señor que nos ha puesto en la palabra, nos ha puesto la caridad. Dice que la caridad es ese amor puro que tiene nuestro Salvador Jesucristo. Él nos ha mandado que nos amemos como Él nos amó. Y te voy a dar algunos significados de la palabra caridad, porque caridad la vamos a traducir como amor en la Biblia. Dice, caridad es compasión, misericordia, piedad, humanidad, altruismo, desprendimiento, desinterés, filantropía, generosidad, liberalidad, magnanimidad, auxilio, limosna, socorro, ayuda, protección. Si usted comienza a traducir cada una de estas palabras, va a ver que es una acción de amor hacia otra o otras personas, que es lo que el Señor quiere de nosotros. No que veamos, deseemos y queramos para nosotros todo lo que tenemos, sino que lo que nosotros, Dios nos da, lo compartamos libremente. En las Escrituras leemos que la caridad es eso, es un sentimiento que procede de un corazón puro. Primera de Timoteo 1:5 nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y no de una fe fingida. Porque el Señor no quiere que nosotros andemos pregonando caridad, regalando y dándole a los pobres, pero echándonos nosotros todas las flores y todas las honras. Diciéndole a todos lo que hemos hecho es como hacían los fariseos cuando oraban en las esquinas, para que todos los vieran y los admiraran. La palabra dice, ya tuvieron su paga. Y podemos ver nosotros en Romanos 12:9 lo que es el amor. Nos dice que el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros en lo que requiere. Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, desprendernos de todas las posesiones que nosotros tenemos
para beneficiar positivamente a nuestros hermanos, es lo que el Señor quiere. Que dejemos la codicia y comencemos a practicar el amor. Pero el amor ágape, el amor que Él nos ha enseñado a hacer. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Mashiach. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Caridad, no codicia. Ese es el mensaje que el Señor quiere darnos a nosotros. No porque nos hayan hecho daño, tenemos que pagar con el mismo mal. Tenemos que pregonar ese amor que el Señor nos ha enseñado, y al final vamos a ver que realmente la codicia es falta de amor hacia el prójimo. Cumplamos el segundo mandamiento de la ley: amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Se te ama en el amor de Cristo. Shalom Alejem, hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes y Shalom Alejem, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro amado Señor y su Hijo Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a aprender que nuestras guerras y nuestras peleas no son nuestras, sino que tenemos que dárselas a nuestro Señor. Él peleará nuestras batallas. O sea, el título es: no debes pelear solo. Y resulta que nosotros eso es lo que acostumbramos. Toda circunstancia que se nos presente, echamos pecho, recibimos las balas y queremos resolver las circunstancias que nos aquejan de acuerdo a nuestro poder y a nuestra inteligencia, según nosotros lo creemos. Antes bien de cualquier tipo de pleito, de confrontación, el Señor nos dice esto. Te lo regalo en 2 Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Vea qué interesante esta palabra, es muy fuerte, muy profunda, y y deseo compartirle la versión que está en la Biblia Kadosh, que nos da una idea más radical de lo que el Señor nos quiere decir en esta enseñanza. La versión Kadosh, 2 Timoteo 2:23. Pero mantente alejado de controversias ignorantes y estúpidas, sabiendo que engendran peleas. Y un esclavo del Adón, del Todopoderoso, no debe pelear, por el contrario, debe ser amable con todos, un buen maestro y sin resentimientos cuando sea maltratado. También debe ser amable cuando corrige a sus oponentes, pues Elohim quizá pueda concederles la oportunidad de volverse de sus pecados y adquieran conocimiento completo de la verdad. Vuelvan a sus sentidos y escapen de la trampa de Hasatán, después de haber sido capturados vivos por él para hacer su voluntad.
Qué tremendo, ¿ah? Cambia totalmente la connotación de esta enseñanza. Y vean que al evitar peleas, lo que va a producir en nuestro oponente es crear una conciencia espiritual para alcanzar la salvación. Vea qué tremendo lo que es no meterse en pleitos ni en contiendas. Vea la enseñanza que vamos a dejar nosotros por obedecer la palabra. No solo nos vamos a evitar un montón de problemas, sino que vamos a tener la posibilidad de que esa persona conozca del Mashiach y alcance salvación. Pero cuando ya es inevitable y realmente hay que entrar en contiendas, entonces te voy a dar unos pocos pasajes bíblicos en el cual nosotros vamos a entender que no hay manera de escaparse de las guerras, esas guerras espirituales, esas contiendas y esas situaciones en que el enemigo nos va a meter. Pero tenemos que ir con una bandera, y es la que te voy a compartir. Cuando Dios nos dice que siempre va a estar con nosotros. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No os desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Yahweh, vuestro Dios, va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Entonces, ¿de quién es la guerra? ¿De quién es la batalla? ¿Por qué nosotros nos desgastamos tanto peleando hasta con nuestros mismos parientes, sin sacar absolutamente ningún tipo de ganancia ni beneficio de esas acciones? Tenemos que dejar en las manos de nuestro Dios todo este tipo de situaciones, sabiendo que Él va a sacar bandera por nosotros. Deuteronomio 31:6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es un asunto de fe, yo lo entiendo, y es muy difícil a veces creer que tenemos que dejar todos en manos de Él. Y ahí es donde nosotros, cuando a veces no vemos la respuesta de parte de nuestro Dios, hacemos las cosas a nuestra manera. Porque hemos tenido miedo, hemos perdido el ánimo y no nos esforzamos nosotros por tener la confianza plena y suficiente en nuestro Dios. El Salmo 27:1 dice: Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando el salmista escribió esto, estaba recluido en una cueva, huyendo de Saúl, porque lo andaba buscando para matarlo. Entonces, ¿cómo un hombre que ha perdido ese desaliento escribe estas cosas? Porque él comienza a generar dentro de sí ese aspecto de fe que es necesario para librar las batallas. Entonces, yo voy a salir adelante, yo voy a buscar las victorias, pero a través de mi Señor. Nuestro Dios nos va a dar esa potestad sobre nuestros adversarios. El Salmo 44:5 dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y así como lo dijo el salmista, que vamos a hollar sobre nuestros adversarios, así Yahshua lo dijo en Lucas 10:19, que dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y ese es el daño físico o espiritual, o mental, o psicológico, o laboral, o el tipo de problema que estés viviendo en tu vida. Es el momento de ponernos nosotros detrás de nuestro amado Señor y que Él vaya adelante librando las batallas. Y vas a ver cómo las cosas se van a ir resolviendo favorablemente en ti, de acuerdo al propósito de lo que Dios haya diseñado en nuestras vidas. Y todo esto, pues, porque la gloria es para nuestro Creador.
Nosotros tenemos en todas estas guerras que glorificarlo a Él. No decir, viste que carga, contraté un abogado y salí adelante. O mira, me enfrenté a aquella persona y le gané. No. Nosotros tenemos que decir, gracias a la acción de mi Señor, tal circunstancia salió favorable. Te voy a dar dos ejemplos. Uno es el de Gedeón. Y la palabra la vemos en Jueces 7:2. Y Yahweh dijo a Gedeón, el pueblo está contigo, es mucho, eran 32,000 soldados, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Yahweh le está diciendo a Gedeón, tenés 32,000 soldados, yo te voy a dar la victoria, pero como son tantos, ellos se van a glorificar a sí mismos y no es la intención de lo que él tenía. Entonces él fue reduciendo y reduciendo a esas personas hasta que llegó a Gedeón solo con 300 soldados. Oiga, de 32,000 se quedó solo con 300 y fueron suficientes para derrotar el enorme y gran y numeroso ejército de los madianitas. Ahí lo puedes leer en Jueces 7. Y el otro gran ejemplo que todos ustedes conocen es el de Moshe, cuando Dios encomienda a Moisés a sacar a su pueblo. Te lo leo en Éxodo 3:10. Dice, ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques a Egipto, a mi pueblo, saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Yahweh, ¿quién soy yo para que vaya a Parot y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, yo estaré contigo. O sea, Moisés podía ser un hombre, pero tenía a Dios de su lado. Y eso es, este pasaje es el que a nosotros nos enseña que él siempre estuvo ahí por medio de las plagas hasta la última, que fue cuando ya doblegó a Faraón y dejó el pueblo salir. Usted escucha que Moisés agarró espada, que se hizo de un gran ejército, que fue a luchar. No, él simplemente obedeció lo que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. ¿Quién estaba luchando? Estaba luchando todo aquello que Dios usó. El Nilo, las aguas vueltas en sangre, la plaga de ranas, la plaga de mosquitos, de piojos. Vea todo lo que él usó. Y no había ni espada, ni jabalina, ni nada. Era la acción del poder de Dios sobre el hombre, lo que a nosotros nos lleva adelante y nos hace ganar batallas. Inclusive vea, en Éxodo 3:19 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Ahora, ¿quién es la mano fuerte de Moisés? Dios. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. No solo le dio la victoria, sino que los hizo salir con las manos llenas de las riquezas de Egipto. Porque entonces todo lo que era el impío pasa a ser poder de los hijos de Dios. Y Él a nosotros nos da algunas promesas para cuidarnos. Cuando nosotros estamos en batalla, cuando estamos en guerra, te lo digo, la encontramos en Deuteronomio 7:1. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Efeseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas ni tendrás de ellas misericordia. Entonces vemos 7 naciones muy poderosas entregadas en las manos de los israelitas, solo porque a Dios así le place, porque en el poder de Él todo lo que es aquí terrenal no tiene poder ni fuerza alguna. Dice, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto.
Conoce pues que Yahweh es tu Dios. Conoce pues que Yahweh, tu Dios, es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago de personas al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más poderosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Esta es la forma en como nosotros actuamos. Nosotros no vemos el poder de Dios a nuestro lado actuando contra nuestros enemigos, sino vemos que nuestro enemigo es más grande que nosotros. Y ahorita vamos a ver un pasaje de eso. Y él lo que quiere es que nosotros entendamos que no es la grandeza del poder de mi enemigo, sino es la grandeza del poder de mi Dios, el que va a actuar contra mi enemigo. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Yahweh tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Yahweh tu Dios te sacó. Así hará Yahweh tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Yahweh tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren, y los que se hubiesen escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Yahweh tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Vea, hasta eso usa avispas para terminar de liquidar a tus enemigos. Nosotros, entendiendo y confiando en Dios, entonces podemos hacer cosas como esta. Primera de Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuervos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación de Yahweh, no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y él los entregará en vuestras manos. Yahweh no ataca con lanza ni espada. Pero vean qué interesante. Dice: tú vienes a mí con lanza y espada, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh. Dice, vengo en el nombre de. Te voy a dar un ejemplo para que entendas el poder que tiene esta palabra. Si un niño va a la pulpería y le va a pedir al pulpero: señor pulpero, deme un fresco y deme unas galletas y deme esos chicles, el pulpero no se los va a dar, porque ese niño no tiene dinero, no tiene poder. Pero si ese niño dice: señor pulpero, mamá me dijo que le mandara un cartón de leche y 1 kilo de huevos, el pulpero se los va a dar, porque él va en el nombre de la mamá. Entonces, ese nombre empodera a ese niño para que él proceda a hacer esa transacción. David lo que está diciendo aquí es que Dios lo ha empoderado para ir a vencer a los enemigos de Dios. Y eso es lo que yo quiero, que lo que Dios me ha regalado, te lo regale a ti también. Y es que tener esa confianza en nuestro Dios nos lleva a nosotros a declarar frente a nuestros enemigos, de decir: yo vengo en nombre del Dios de los ejércitos, al cual tú has ofendido, y declarar la victoria, esa victoria que Dios nos da por confiar en Él. Pero tenga cuidado, no sea ligero a la hora de declarar en el nombre de Dios, porque nosotros no podemos darle órdenes a Dios para que ande dañando y destruyendo personas. Nosotros tenemos que confiar en el actuar de Dios, que cuando vienen personas a hacernos injusticia, la justicia del Todopoderoso es la que va a prevalecer. Porque David estaba diciéndole al gigante, a Goliat, que le iba a cortar la cabeza.
Pero ¿de dónde se le iba a cortar si David lo que andaba era una honda y piedras? Él no andaba ni cuchillo, ni espada, ni nada. Es cuando David derrotó a Goliat, con la misma espada de Goliat le cortó su cabeza. ¿Entiendes? Lo que el enemigo quiere usar para dañarte y destruirte es lo que Dios va a poner en tu mano para que él mismo sea destruido con su propia maldad. Romanos 8:31 nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas estas cosas? Entonces, ¿qué tenemos que pedir nosotros? Tenemos que pedir en fe el actuar de nuestro Dios contra nuestros enemigos. Isaías 54:17 dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Eso es Yahweh hablándonos a nosotros. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su salvación de mí vendrá, dijo Yahweh. ¿De quién viene la salvación? Viene de Dios. ¿Para quién viene? Viene para mí. Y eso es lo que Él ha querido compartir con nosotros. Siéntete seguro, siéntete gozoso que tienes un gran Dios de tu lado, que te ama en el amor de Cristo.